Nos vamos a ubicar en uno de los años del panorama histórico de nuestra querida Colombia. Ese año es el de 1819 y es importante porque nos permite conmemorar el bicentenario de la campaña libertadora, de 1819 al año 2019. Para comprender mejor este hecho histórico, le hemos dado un nombre al relato que vamos a hacer de estos hechos y lo denominamos la historia sustentada en la misma historia. El solo título nos está diciendo que representaciones de la historia son las que nos sirven para hacer alusión a esa misma historia. Por esa razón, en todo nuestro relato vamos a hacer referencia a monumentos, esculturas, estatuas, puentes, lugares. Vamos a hablar de cuadros representativos de la historia, donde están plasmadas escenas que han querido representar varios de nuestros pintores dedicados a resumir la historia. Entonces, el relato tiene como sustento los lugares donde se encuentran cada uno de estos hechos. Tuvimos la oportunidad de hacer esta investigación de campo, es decir, fuimos a cada uno de los lugares. Y en la medida como nos vamos encontrando con las expresiones que han quedado de los hechos históricos, hemos tomado unas fotografías, hemos hecho unos videos y ahora, reuniendo todas estas imágenes, vamos a elaborar nuestro relato referido al bicentenario de la campaña libertadora. En conclusión, nos vamos a referir entonces a relatar los hechos específicos de la campaña libertadora. Año 1819. Nos encontramos en una exposición del Museo Nacional. El museo presentó para todo el público bogotano y de todo el país una exposición referida a los hechos más significativos del año 1819. Aquí precisamente nos encontramos en la sala principal ayudándole a encontrar la respuesta a un estudiante de un colegio privado de Bogotá que estaba indagando dentro de la sala y con base en la exposición acerca de algunas preguntas. Él las formuló y les estamos ayudando a encontrar la respuesta. Estas son escenas que pintores han querido representar de hechos alusivos a la campaña libertadora. Es necesario tener en cuenta el aporte de los pintores. Nos vamos a basar bastante en pinturas como en el arte en general. Ya más adelante lo diremos cuando tengamos la oportunidad de entrar a alguna de las iglesias doctrineras que vamos a encontrar en este trayecto de la Ruta Libertadora. Estas son escenas del mismo Museo Nacional donde se destacan los temas a los cuales debemos prestar bastante atención en el relato que hagamos de la campaña. Por ejemplo, la población indígena, cómo participaron y cuál era la situación de esta población en ese año 1819. Cómo fue también la situación de los negros esclavos. O lo mismo, cuál era la situación para la época de las mujeres. Y no podemos excluir cuál fue también el tipo de organización y de actuación militar que tuvo la campaña, que en esencia
fue un hecho militar muy significativo. Todos sabemos la invitación que hace el Museo Nacional para hacernos amigos del Museo Nacional. Vamos a entrar ahora a referirnos específicamente a unos antecedentes de la campaña libertadora, porque seguramente todos nos estamos haciendo esa pregunta. ¿Por qué razón llegó a darse esa campaña libertadora? Vamos a explicarlo en esta parte de la exposición que la hemos denominado antecedentes, es decir, ¿por qué razón se da la campaña libertadora? Para una mejor comprensión de los sucesos de la campaña libertadora, se hace necesario responder la pregunta ¿por qué se dio lugar a ese hecho de la campaña libertadora? Entonces vamos a denominar antecedentes al conjunto de estos acontecimientos que sumados nos van a dar la explicación de por qué se llegó a esa campaña libertadora. Comenzamos entonces con algunos de estos antecedentes. Vamos a encontrar unas rebeliones previas, un grito de independencia del año 1810, una suma de denuncias como atropellos, maltratos, desconocimiento de los derechos y por supuesto la influencia de grandes acontecimientos de la historia fuera de nuestro país. También vamos a hacer alusión a un hecho muy destacado como es la Guerra de Independencia Española y al proceso de restauración que también se puede llamar como la pacificación. Vayamos a las rebeliones previas. Desde la misma época de la conquista, estamos hablando del siglo XVI, vamos a encontrar cómo por parte de los indígenas nuestros, de nuestros antepasados, ellos inicialmente expresaron también ese inconformismo contra los recién llegados, los invasores, es decir, los españoles. Y tenemos varios ejemplos. Vamos a citar algunos muy representativos. Tienen ustedes una imagen de la cacica Gaitana en una población del Huila, Timaná. Un español, Pedro de Añasco, mató a un hijo de la cacica y ella organizó su tribu hasta encontrar al español, Pedro Añasco, y también actuó a manera de venganza, quitándole la vida, cortó la cabeza y es lo que nos muestra esa imagen. Entonces ahí tenemos la historia sustentada en un monumento a la Gaitana que tiene el significado que acabamos de decir. En el mismo departamento del Huila, la rebelión indígena, un monumento del autor Rodrigo Arenas Betancourt en el año 1974 como un homenaje a nuestros nativos, rechazando esa invasión o esa llegada de los españoles. Aquí encontramos unos hechos alusivos a la primera ciudad que se fundó en América por parte de los españoles. Pero es de anotar que esta ciudad que se ha reconstruido actualmente y que se ha convertido en un lugar de visita para mostrar cómo fueron esas primeras poblaciones fundadas, pero es de notar que esta población fue fundada 2 veces, porque en 2 ocasiones los indígenas que estaban ubicados en el Golfo del Darién, a lo que corresponde actualmente en los departamentos de Córdoba, el grupo indígena Sinú, ellos a esas primeras poblaciones la invadieron y las quemaron, las destruyeron. Esta fue el tercer intento y fue la que se mantuvo, pero que arqueólogos y antropólogos acaban
de rescatar y de reconstruir. Encontramos por parte de un periodista un reclamo que hace él, ¿por qué en medio de los tantos hechos que se citan de la rebelión de los comuneros no se habla de cómo en el año 1769 en La Guajira se presentó una rebelión de los Wayuu y el artículo que estamos observando hace alusión a cómo también en ese año los Wayuu protestaron acerca de todos los derechos que habían perdido y los malos tratos que recibían en ese siglo XVIII durante la época de la colonia. Dentro de este relato de los hechos más destacados de las rebeliones en la época de la conquista y la colonia, tenemos uno muy importante alusivo a la rebelión de los esclavos. Es necesario destacar a un líder, Benkos Biogó. Él se dedicó a que sus compañeros esclavos desobedecieran a sus amos, a quienes los habían comprado, y huyeran, y logró conformar una comunidad de los negros que huían de las minas, de las haciendas, de las servidumbres, y se congregaban en un lugar determinado. Los españoles resolvieron reconocer ese lugar, que llamaban Palenque, y concretamente existe hasta la actualidad San Basilio de Palenque, un corregimiento muy cerca en el departamento de Bolívar, cerca precisamente de Cartagena, y es el recuerdo como el hecho más notorio de cómo también los esclavos se rebelaron y esa congregación en los palenques tuvo que ser reconocida por los españoles, permitiéndole a estos esclavos que allí de una manera autónoma ellos se organizaran y tuvieran todas sus prácticas culturales de manera libre. Se da comienzo así a la búsqueda de la libertad de los esclavos que fueron traídos a América. Por supuesto, en esta relación de hechos de rebelión, se tiene que citar en el siglo XVIII, en el año 1781, la rebelión de los comuneros. Un hecho muy destacado. El cuadro que estamos viendo se encuentra en el Museo Nacional, en el segundo piso, y el pintor quiso expresar acá y dejarnos a través de la pintura el mensaje acerca de cómo actuaron las autoridades españolas cuando después de haber puesto preso a Antonio Galán, el principal líder de esa rebelión de los comuneros, fue sentenciado, sí, hubo un juzgamiento hacia él, pero en su sentencia se determinó que debería ser llevado al cadalso y luego su cuerpo descuartizado y sus miembros ubicarlos en distintos lugares del virreinato. Ciudades muy representativas como el lugar de origen de Galán, en las poblaciones de Socorro, en Guaduas donde a él lo detuvieron y en todas otra serie de poblaciones, allí se estaban exhibiendo parte de su cuerpo. El pintor quiere dejarnos ese mensaje de la forma como terminó el cuerpo de Galán una vez se cumplió la sentencia a la cual fue condenado. Y siguiendo con la rebelión de los comuneros, tiene que ver también con una heroína, Manuela Beltrán Archila. Allí en la población del Socorro, en la imagen que está representada de manera de una estampilla, vemos a la mujer arrancando de la pared donde habían fijado el bando o el anuncio
de los nuevos impuestos a quienes trabajaban en la producción y comercialización del tabaco, de los licores y en general para todos los hacendados y campesinos. El disgusto fue grande porque los tributos se incrementaban permanentemente y la manera de reaccionar fue, como lo estamos viendo en la imagen, arrancando a manera de protesta, de rebeldía y de desafío a la autoridad el cartel que habían fijado o el bando donde se anunciaban estos nuevos impuestos. Esa rebelión de los comuneros también se encuentra reconocida, muy exaltada, en una de las placas que aparecen en la alcaldía mayor de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en el costado occidental, donde queda ubicado el Palacio Liévano Aguirre y es la sede de la alcaldía. En el amplio corredor que da frente a la Plaza de Bolívar, encontramos fijadas en la pared por donde se transita en ese corredor, encontramos varias placas. Cada una de ellas hace alusión a un hecho muy representativo de la historia de Colombia. La placa número 7 se refiere a la rebelión de los comuneros en el año 1781. Volvemos a explicar cómo aquí encontramos un documento de la historia contándonos la historia, es decir, la historia sustentada en la misma historia. Esto es, en documentos públicos como lo es esta placa y donde se relata en qué consistió ese gran acontecimiento al cual estamos haciendo alusión. Pasamos ahora a otro antecedente más cercano. A principios del siglo XIX, en el año 1810, y es el grito de independencia del 20 de julio. Aquí nos encontramos en la Casa Museo del 20 de julio en Bogotá, pero también encontramos en el frente de Alcaldía Mayor de Bogotá, a donde habíamos hecho alusión, el corredor por donde transitamos diariamente quienes visitamos con permanencia la Plaza de Bolívar y la alcaldía, y en general todos los bogotanos y todas las personas que vienen a Bogotá pues visitan ese lugar, pero para la mayoría pasan por desapercibido estos documentos que son la historia viva y que sirven para sustentar esa misma historia. Aquí, por ejemplo, encontramos la placa número 9, que se titula El 20 de julio de 1810, y en ella, en ese texto, hay una excelente síntesis en qué consistió ese primer movimiento independentista que hubo en Santa Fe de Bogotá de la época. Dentro del museo de la Casa del 20 de julio encontramos una muestra de la base del florero que sirvió, como todos recordamos por nuestras lecciones de historia, como uno de los pretextos de ir a pedir un florero prestado para poder enfrentar a los españoles. En este caso, el dueño de ese almacén de comercio, el Llorente, se sabía que la reacción de él sería negativa y sería el motivo para iniciar un disgusto y de ahí aprovechar para armar la revuelta en que terminó ese viernes 20 de julio de 1810. Lo encontramos en el segundo piso de la Casa 20 de julio. Y encontramos un texto de el Acta de la Revolución. Al leer ese contenido, también nos informamos mediante este documento cuál fue la verdadera intención, el propósito que se tuvo en ese 20 de julio de 1810 al hablar de independencia. Entonces nos damos cuenta que no estábamos hablando de una independencia absoluta,
porque se seguiría reconociendo al rey, pero se desconocen a las autoridades locales, concretamente el virrey, los oidores, todos estos funcionarios que representaban a la monarquía española en Santa Fe de Bogotá y en todo el virreinato. Este mismo texto ustedes lo pueden observar en la sección de biblioteca y documentos que tenemos para presentarle a todos ustedes. Continuando con el Museo de la Casa del 20 de Julio, en la Plaza Bolívar de Bogotá, nos encontramos con un escenario supremamente interesante y novedoso y muy ilustrativo. Se trata de un tablero donde nos indican la muestra de 75 grupos étnicos que existían para la época y de los cuales todavía persisten la mayoría. Entonces, para conocer el nombre, este tablero me permite levantar la tapa donde se encuentra el nombre de los dos grupos étnicos que se cruzan. Por ejemplo, entre indio y negra, o también el cruce entre un español y un criollo, de español y criollo, o de lobo y mulata, y así sucesivamente. Nos da toda una variedad de grupos étnicos, pero los nombres los encuentro al fondo de cada uno de los tableritos cuyas tapas yo puedo manipular. En el mismo museo de la Casa del 20 de Julio, observamos aquí algunos objetos bastante ilustrativos. El vestuario, la capa, el gorrión, el sombrero, las charreteras y las armas que se usaban en esa época, propias de la República. En el mismo museo del 20 de julio encontramos un monumento muy llamativo y sobre todo interesante porque hace alusión a los niños de la independencia. Y acá se describe cómo vestían y cuáles eran los juegos propios de esa época. Lo vemos en la escena, juegos en la calle de los niños. Pero a su vez, en la parte baja, encontramos que hay un tablero con dos hojas que se pueden levantar, las puedo manipular, y al fondo siguen apareciendo imágenes relacionadas con las costumbres de los niños de la época, y una vez las he abierto, vuelvo a cerrarlas. Entonces, vemos cómo estos son archivos en movimiento que cada persona los puede levantar, puede leer y puede interactuar con toda la muestra que se encuentra en el museo. Y así son todos los museos ahora. Entramos ahora a el numeral 3, que se refiere a denuncias como atropellos, maltratos, desconocimiento y el reclamo de los derechos humanos. La imagen nos muestra una panorámica de la Plaza de Bolívar, donde podemos apreciar dónde se encuentra ubicado el poder de la rama legislativa. En el caso de la Alcaldía Mayor, en el costado norte, el Palacio de Justicia y todo el conjunto de la plaza. Esta foto es posible tomarla desde el segundo piso del Museo de la Casa 20 de Julio, que le permiten a uno acceder al balcón y desde allí puede apreciar toda la plaza y por lo tanto lograr una foto de esta naturaleza. Entonces, seguimos con antecedentes
pero vamos a concretarnos en los derechos, los reclamos y continúan los actos de rebelión. El acto más representativo lo tenemos con el precursor de la independencia, don Antonio Nariño, quien logró publicar los derechos del hombre y del ciudadano que se hicieron obligatorios y se promulgaron en la Revolución Francesa de 1789. Él va a tener acceso a ese libro y a esos derechos en el año de 1784 y los logró publicar. Para esos efectos nos vamos a ilustrar mejor visitando en Villa de Leyva, la población de Villa de Leyva, el Museo Casa de don Antonio Nariño. Dentro de ese museo encontramos un ejemplar de cómo eran las imprentas de esa época, del siglo XVIII. Y tenemos acá una muestra de la imprenta donde se logró imprimir un número muy reducido de ejemplares donde se daban a conocer los derechos del hombre y del ciudadano, promulgados en la Revolución Francesa de 1789, lo hemos dicho. En ese museo, repetimos, en Villa de Leyva, encontramos el libro que a él le facilitaron. Dice precisamente Historia de la Revolución de 1789. Consultando este libro, él viene a conocer los derechos que allí se publicaron. Y en el mismo museo encontramos esta placa donde aparecen relacionados uno a uno los 17 derechos que fueron acordados. Ahí está el texto completo. Y aquí encontramos un texto también muy original, la defensa de Antonio Nariño de la acusación por haber impreso esos derechos del hombre y otros cargos. Es el texto referido, pero a la defensa de él. Se encuentra en la Biblioteca Nacional. En el mismo museo de la Casa de Nariño, entonces encontramos un escenario que hace alusión a las tantas veces que la mala suerte de don Antonio Nariño lo llevó a prisión en repetidas ocasiones. Pero como hemos dicho, los museos son interactivos. Aquí encontramos la imagen de Nariño, pero esta portezuela, esta ventana me permite correrlo hacia la izquierda. Si yo lo hago, queda él a manera de los barrotes de una prisión. Pero también lo puedo correr y apreciarlo a él personalmente dentro de su presidio. En el primer piso encontramos unos módulos donde está el texto de cada uno de los derechos, junto con unas actividades muy didácticas a manera de rompecabezas. Aquí, por ejemplo, ya vemos la misma imagen de él, pero la ventana de Nariño, pero la ventana corrida, y se alcanza a apreciar cómo fue uno de los calabozos donde él estuvo en prisión. Al lado derecho encontramos igualmente un triqui para armar cómo era la península ibérica en el siglo que estamos hablando, y así sucesivamente. Son 17 módulos que se encuentran en ese primer patio. Ahora nos vamos a referir a otro documento que hace alusión también a una denuncia sobre los derechos de los pobladores del virreinato al finalizar el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Es el famoso Memorial de Agravios, escrito por don Camilo Torres, autorizado por el Cabildo de la época.
Es un documento valioso porque en él se cuentan las condiciones precarias en que vivían las distintas clases sociales, la situación económica también que se sufría por esa época, los desmanes cometidos por las autoridades virreinales y la pérdida total de los derechos de los llamados americanos o los criollos. Son denuncias en el aspecto social, en el aspecto económico, administrativo, educativo, que se hacen a manera de un documento mediante el cual se quiere que en la corona española se enteren de la realidad que le correspondía para esa época a las colonias y con lo cual no se estaba de acuerdo. El conjunto de esta denuncia se conoce como el Memorial de Agravios. La verdad es esta, el documento sí se escribió, pero nunca llegó a España ni se llegó a conocer. Ese documento quedó aquí en nuestro medio sin recibir ninguna divulgación. Nos encontramos entonces a partir de 1810 y hasta 1814 con la Primera República. Se llama así porque después de los hechos del 20 de julio de 1810 se presentó la oportunidad de organizarnos como república soberana. Y entonces lo primero que se tenían que discutir serían unos principios o unos fundamentos ideológicos en torno a los cuales se iría a construir esa nueva república. Y aquí encontramos los personajes ideólogos del momento: Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Antonio Nariño. Camilo Torres y Francisco José de Caldas tenían el criterio de organizar una república con una forma de gobierno federalista. Don Antonio Nariño también quería organizar la república independiente, pero con otra forma gubernamental, y era el centralismo. Es decir, con una capital fuerte, central, de la cual dependerían todos los gobernadores de las distintas provincias. Él lo hacía y lo presentó de esa manera porque alcanzaba a percibir que deberíamos tener ese gobierno central y fuerte para evitar un contraataque o una represalia del gobierno español, de la monarquía. Los federalistas tenían otra concepción. En medio de esa discusión ideológica que los llevó a las armas, se pasaron 4 años. Es decir, la discusión siguió por el año 1811, 12, 13 y 14. Hasta cuando, en el año 1815, cuando se anuncia que el rey de España envía un grupo de militares muy numeroso, más de 12,000, a mando de el general Pablo Morillo, entonces vamos a ver las consecuencias en que terminó esa Primera República y que tiene que ver, como lo venimos diciendo, con los orígenes de la campaña libertadora. Documentos como el que estamos observando son los que nos permiten hablar de la historia, pero sustentada en la misma historia. Por ejemplo, actualmente en el municipio de Chía, en un colegio oficial que se llama Laura Vicuña, en esa casa, antiguamente, en el comienzo del siglo XIX, allí se encuentra un obelisco, el que estamos observando, y en él la descripción de las ocasiones cuando entró Simón Bolívar pasando por Chía y se regresó pasando por la misma población. Y se hospedó o pernoctó en esa misma casa, en esa época,
era una casa de familia, donde sus amigos le permitían a él que llegara a quedarse en las ocasiones que se muestra los años en que salió y las fechas en que él se regresaba. Ese documento es una muestra más de la sustentación que tenemos para hablar de historia con los documentos de la misma historia. Un hecho muy importante lo constituye un documento que se publicó en la época de la independencia. Tiene que ver con el catecismo o instrucción popular. Es el escrito de un sacerdote, Juan Fernández de Sotomayor, de la provincia de Mompox. Es un catecismo donde se hacía un llamamiento a la búsqueda de la independencia y de la libertad y los argumentos para no seguir dependiendo de la corona española. El sacerdote Juan Fernández de Sotomayor fue un defensor de la causa independentista. Por eso publicó su catecismo, que lo denominó así, Instrucción Popular. En el campo de la cultura y de la educación, también merece destacarse como un antecedente la publicación de algunos periódicos de la época. Permitió una mayor difusión de los conocimientos y una mejor comunicación, el trabajo en las imprentas. La fundación, desde el siglo XVII, de colegios y universidades, donde se formaron los criollos que vendrían después a desempeñarse de manera muy notoria, con aportes muy significativos en movimientos como la Expedición Botánica y también en el movimiento independentista. Otro evento cultural y educativo y de investigación tiene que ver con la creación de la Expedición Botánica, que permitió tener un conocimiento mucho más amplio y con un enfoque científico acerca de nuestra flora, la fauna, el clima y todas las condiciones relacionadas con la geografía de nuestro territorio. Muchos granadinos participaron tanto en el periodismo, en las tertulias, como también en la expedición botánica. Todos ellos hicieron sus aportes a la independencia. Incluimos también en esta mención de antecedentes la reforma religiosa que hubo en el siglo XVI, que dio origen a las distintas guerras de religión, la reforma protestante y la contrarreforma. Un hecho bastante notorio que marca definitivamente como acontecimiento inmediato o causa para el proceso independentista y la campaña a la cual estamos haciendo alusión, la campaña libertadora, tiene que ver con la guerra de España que sostuvo con Francia en el año de 1808 hasta el año 1814. Se enfrentó España y Portugal contra el imperio francés comandado por Napoleón. En sus ansias de llegar a extender sus dominios desde Francia hasta España, Portugal e Inglaterra, Napoleón aprovecha el conflicto que se presentó entre
el rey Carlos IV y su sucesor a la corona, su hijo Fernando VII. En el conflicto por la sucesión, aprovecha Napoleón para intervenir y es el momento en que se apodera con sus ejércitos e impone como rey de España a su hermano José Bonaparte. Este hecho de la invasión de los franceses a España da origen a las guerras que sostienen los españoles contra los franceses. Lo vemos muy representado en esta pintura de Francisco de Goya, que se encuentra en el Museo Nacional del Prado, fusilamientos en la Moncloa en el año 1808. Esa guerra entre franceses y españoles en territorio de la península ibérica no le permitió a los monarcas atender y darse cuenta de lo que estaba sucediendo en las colonias españolas. Porque fíjense cómo coinciden las fechas de independencia de nuestra primera república, 1810 a 1814. Y en esos mismos años, España está afrontando la invasión de los franceses. Es decir, allá en la península ibérica, los españoles están luchando, buscando también su independencia para expulsar a los franceses. Y aquí en América, concretamente en el Virreinato de la Nueva Granada, en esos mismos años, 1810 a 1814, estamos viviendo nuestra primera república, pero como ya lo comentamos, con el movimiento del centralismo y del federalismo. Finaliza esta guerra de Francia con la expulsión en 1814 del ejército francés y el ascenso al trono real por parte del heredero Fernando VII. Tan pronto como asume la corona real y el poder Fernando VII, en sus primeras órdenes establece que debe organizarse un ejército para que reconquiste las colonias de América. Fue así como organizó con más de 10,000 soldados el ejército que comandaría Pablo Morillo y con el cual llegaría a invadir desde Venezuela y luego en Cartagena los territorios del Virreinato de la Nueva Granada y comienza el capítulo del antecedente que denominamos la Reconquista Española o la Restauración. La imagen nos muestra al pacificador Pablo Morillo. Tenía una misión encomendada directamente por el rey Fernando VII de España. Con los ejércitos que le habían encomendado, debería dirigirse a América y reconquistar las colonias. Específicamente vamos a referirnos al Virreinato de la Nueva Granada. Morillo, en el año 1815, llega por primera vez a las costas de Venezuela. Allí toma posesión de estos territorios costeros y se dirige a Santa Marta en el nuevo reino de Granada. Y pasa a Santa Marta porque esta ciudad siempre había sido un fuerte aliado de la monarquía española. Y fue así como de Santa Marta pasa a Cartagena y logra apoderarse de la ciudad después de sitiarla desde el mes de septiembre a diciembre de 1815. Con este hecho comienza lo que vamos a denominar como el régimen del terror, porque la forma como logró tomarse a Cartagena, las condiciones en que terminan sus habitantes
y las primeras órdenes de fusilamiento que dan para vengarse de quienes estaban a favor de la independencia y no a favor de la monarquía española. Con el triunfo por parte de Morillo en Cartagena, organiza entonces la forma como entraría a tomarse y a invadir el territorio del interior de la Nueva Granada. Y es así como, con todos sus subalternos, establece una estructura de invasión militar que le trajo todas las garantías y las ventajas para dominar de manera pronta todo el virreinato. Estableció una serie de columnas a través de divisiones del ejército. Al frente de cada una de ellas estarían experimentados militares. Una columna se dirige hacia el costado de lo que corresponde al sector del Pacífico de la Nueva Granada. Otra iría por el interior del río Magdalena, comandado por Sánchez de Lima y Guarleta. Otra columna se tendría que dirigir al interior hasta Santa Fe de Bogotá, dirigida por Santa Cruz y Torrá, que tendría que ir también hasta el sur. Y en la parte oriental organiza desde Venezuela un ejército que llegaría por los llanos de Arauca y una parte de Casanare a cargo de el comandante Latorre. Desde el sur, desde Quito hacia la Nueva Granada, vendría comandando los ejércitos Juan Sámano. Para el año 1816 tenía ya controlada totalmente todas las principales ciudades y las regiones del nuevo reino de Granada. Y además, para el año 1817 y 1818, la hegemonía española era total. Es decir, el cometido de Pablo Morillo, reconquistar las tierras del virreinato, se había cumplido para el año de 1818 y 19. Queda un territorio que no recibió la invasión de los ejércitos españoles. Ese territorio es o equivale geográficamente a el oriente de Venezuela, los llanos orientales de Venezuela, específicamente toda la cuenca del río Orinoco, y también en el caso de la Nueva Granada, los llanos de Casanare y Arauca. El no llegar ejércitos españoles a este territorio explica por qué allí va a nacer la organización del ejército que va a dar inicio a contrarrestar la acción de Pablo Morillo, es decir, la campaña libertadora. El dominio logrado por Pablo Morillo se va a prolongar desde ese año 1815 hasta el año 1819, porque para el año 1820, finalizando, los dos contendores, por un lado el realista Pablo Morillo y por el otro lado el jefe de los patriotas y el libertador Simón Bolívar, van a acordar un armisticio, razón por la cual aprueban un encuentro en Venezuela, cerca a la población de Trujillo, en Santana. Ese encuentro se da el 26 de noviembre de 1820 y los dos, después de reconciliarse, empezando porque se van a reconocer, no se habían tratado personalmente, pasan a firmar el acuerdo de darle fin
a la guerra entre españoles y patriotas. Ese es el compromiso de Pablo Morillo, quien, es cierto, imparte esa orden a todos sus ejércitos españoles, y Bolívar hace un tanto igual con sus ejércitos patriotas. Pablo Morillo, inmediatamente en ese mismo año, 1820, parte para Europa. Allí va a recibir muchos honores y va a permanecer ejerciendo distintos cargos hasta el año 1837, cuando fallece en Francia. Y Bolívar continúa en territorio del virreinato y se encuentra con el desconocimiento por parte de la corona real del armisticio que había acordado con Pablo Morillo. Los españoles en el territorio de la Nueva Granada no acogen el acuerdo y por consiguiente las guerras de patriotas contra españoles van a continuar después del año 1820. Pero vamos a ubicarnos ahora en el año 1819, cronológicamente, y lo que veníamos buscando, que era el origen de la campaña libertadora, lo acabamos de encontrar. Todo lo anterior son antecedentes y vemos cómo este hecho de la llegada de Pablo Morillo y su reconquista va a originar la campaña libertadora. Un hecho muy destacado y que a la larga va a tener unas consecuencias que favorecen el comportamiento de las gentes de la Nueva Granada hacia los ejércitos patriotas. Ese acontecimiento viene a ser el llamado régimen del terror establecido durante su dominio por parte de Pablo Morillo. Vemos otro documento que nos sirve para que la misma historia nos cuente los hechos históricos. Aquí encontramos una placa también de las ya mencionadas en la Plaza de Bolívar, en la alcaldía, la número 11. Se refiere al régimen del terror entre 1816 y 1819. Es decir, a todas las personas, hombres y mujeres que fueron sacrificados, unos pasados por las armas, otros fueron ahorcados, otros fueron desterrados, a otros también se le decomisaron todos sus bienes y fueron desconocidos en las condiciones de autoridad que pudieran llegar a tener. De ese régimen del terror, la historia también conserva monumentos. Si nos acercamos a conocerlo y a leer los textos que allí se aprecian, entendemos en qué consistió esa crueldad de Pablo Morillo para lograr el dominio, como lo hizo, de los territorios de la Nueva Granada. Estamos observando un monumento que se encuentra en Bogotá, en el Parque de los Mártires. Eso es por la avenida Caracas, de las calles 10ª y 9ª. Y en ese monumento es un obelisco donde aparecen los nombres de cada uno de los personajes, tanto mujeres como hombres, que fueron sacrificados por Pablo Morillo. Es necesario acercarnos y leemos el nombre y el año en que fueron sacrificados. Esos nombres se encuentran alrededor del monumento. Así, a simple vista,
Observamos el nombre de la Pola, Policarpa Salabarrieta, Antonio Santos, pero los nombres completos los encontramos en distintas placas que aparecen en otros lugares de Bogotá, como por ejemplo en el Parque Santander, en la carrera séptima con calle 16, encontramos 3 iglesias, la tercera, la Veracruz y la iglesia de San Francisco. En la iglesia de Veracruz se encuentra otro documento que la historia nos sustenta, nos ayuda a ilustrar, donde se relacionan personas que fueron sacrificadas en el Parque Santander y algunos de ellos sepultados en esta iglesia de la Veracruz. Pero también encontramos en Bogotá, cerca a la calle 18 con carrera tercera, el monumento a Policarpa Salabarrieta. Ella fue sacrificada el 14 de noviembre del año 1817. Demorémonos un momento leyendo de este documento histórico las palabras que ella pronuncia en el momento en que es llevada a ser sacrificada. Aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y 1000 muertes más. Viva la libertad. Antes de morir dijo: pueblo indolente, distinta sería vuestra suerte si conocieras el precio de la libertad. De ella también existe otro documento en la serie de placas que hemos mencionado de la Alcaldía de Bogotá. La número 12 rinde honor a Policarpa Salabarrieta, sacrificada en el año 1817. Si leemos estos documentos y los analizamos, es la historia contada y sustentada por la misma historia. Como son centenares, miles de hombres y mujeres sacrificados, tenemos que acudir al texto de historia de 2 escritores, Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, quienes, cuando se conmemoró el primer centenario de la independencia en el año de 1910, ganaron un concurso que las autoridades de la época abrieron para seleccionar a los escritores que presentaran el texto de historia más apropiado para asignarlo como texto oficial en las escuelas y colegios y que serviría para la enseñanza de la historia de Colombia. Ese concurso fue ganado por este par de escritores, investigadores e historiadores, los señores Jesús María Henao y Gerardo Arrubla. Pues ese libro, que también lo tenemos acá y que ustedes lo van a conocer en la exposición del archivo que traemos como parte de esta exposición, en ese libro encontramos la relación, observen ustedes en la imagen, de todos los nombres de quienes fueron sacrificados durante el régimen del terror en todo el territorio nacional, para esa época en todo el territorio de la Nueva Granada. Los nombres están en orden alfabético. Aparece también el lugar de donde provenían esas personas y la fecha diciendo el mes, el día y el año en que fueron sacrificados. Si observamos, encontramos cómo en orden alfabético aparecen relacionados todos los cientos de mártires a quienes en este bicentenario tenemos que honrar, agradecer y exaltar su memoria. La presente lista dice:
no puede señalar con exactitud el número de víctimas sacrificadas por los realistas y se ha complementado con los diferentes datos publicados hasta hoy por historiadores y cronistas. Es de advertir que los realistas ejecutaron o asesinaron a muchas personas cuyos nombres aún se ignoran. En la población de Tunja existe un monumento que ustedes están observando en un parque que se llama El Bosque, a la entrada, entrando de Bogotá hacia Tunja. A la entrada hay un parque que se llama El Bosque y allí, como a manera dentro de una vitrina, tenemos conservado un fragmento de una pared de esa época, donde fue el lugar al cual llevaron a las personas que fusilaron. Se notan precisamente los orificios, fueron las balas que sirvieron para quitar la vida a estos mártires. Y los nombres de ellos los encontramos al lado y lado de esa misma vitrina. Ahí aparecen con sus nombres y apellidos, el año en que fueron ejecutados y de dónde provenían. Noten ustedes que hay gente de los llanos orientales, de Pore, de Tunja, de Bogotá, de Leiva, todos en el año de 1816. Este es un monumento que nos sirve para seguir demostrando cómo a través de este tipo de documentos sustentamos la historia. En Bogotá, en el pasado mes de septiembre, en el año 2019, el Archivo de Bogotá dedicó una sala para rendir honores a la memoria de las mujeres heroínas olvidadas de la independencia. Dice esta crónica del periódico: el Archivo de Bogotá expone desde el pasado 2 de agosto hasta el 30 de septiembre la historia de 17 mujeres que hicieron parte de la lucha independentista y no han sido recordadas lo suficiente. La exposición se realizó con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá. Esta exposición se hizo en el Archivo de Bogotá, en la calle Sexta con la carrera Tercera. Allí tuvimos oportunidad de tomar varias de estas fotografías y la verdad sí aparecen nombres de mujeres que hasta el momento la historia no las había reconocido, pero que gracias a estas últimas investigaciones estamos encontrando estos nuevos nombres y hallazgos que sirven para esclarecer y enriquecer nuestra historia. Hemos tenido la oportunidad de conocer, de asistir, también de leer o también de compartir personalmente con toda una serie de manifestaciones alusivas al Bicentenario. Afortunadamente, los periódicos como El Tiempo han hecho publicaciones meritorias en torno al hecho del Bicentenario. El periódico El Espectador, magnífica colección referida a las mujeres. La revista Semana, un tanto igual. Pero aún más, un periódico que se dedicó a investigar sobre el Bicentenario, el periódico 7 Días Boyacá. Excelente el trabajo de dedicación
en todo sentido periodístico para ilustrar con todo detalle en qué consistió el bicentenario y concretamente referirse a los hechos de la historia de la campaña libertadora. Es digno de destacar el trabajo del periódico 7 Días Boyacá, pero también de las distintas universidades. La Universidad Javeriana con su Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad Nacional y la Universidad Externado de Colombia, por no seguir mencionando otras universidades a nivel de Bogotá y del territorio nacional, con todos sus aportes. Pero de las universidades tenemos que destacar el trabajo de la Vicerrectoría, institución a la cual le encomendaron dentro de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja toda la investigación histórica y la publicación de documentos sobre el bicentenario y concretamente sobre la campaña libertadora. Nos pudimos nutrir en conocimientos de las investigaciones, de las exposiciones, los documentos, los periódicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, al igual que todas las secretarías del departamento de Boyacá, la misma Academia de Historia de Boyacá, sus aportes invaluables a esta conmemoración del bicentenario. Tuvimos oportunidad de asistir en Bogotá a la exposición que organizó el departamento de Boyacá en Bogotá, precisamente en Corferias. Y allí tuvimos la ocasión de conocer personalmente a muchos personajes que estaban representando así en persona a los héroes que se distinguieron en la campaña libertadora, como también algunos personajes españoles, muchos artistas, entre ellos el maestro Malagón, el escultor, quien pudimos conocer una muestra muy completa de sus distintas esculturas. Y el Ejército Nacional de Colombia, con todos sus aportes y enseñanzas, también nos han contribuido y nos hemos valido de ellos para poder complementar esta investigación.